Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis del capítulo 16, segunda parte. Las cosas que sucederán después de estas, las 7 copas de la ira. Y hoy vamos a continuar desglosando el texto. El texto completo dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hoy tendremos la parte de para reunirlos a la batalla. Esta batalla en Armagedón no es de una nación en contra de otra nación, es de las naciones en contra de Dios. Salmos 2.2 en su parte A nos dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La reunión de todos los ejércitos de los reyes de la tierra, o de todos los pueblos de la tierra, tiene un propósito: reunirse a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El gran día del Dios Todopoderoso es la batalla de Armagedón, cuando el anticristo dirige el sistema mundial en contra del retorno de Jesús. Eso lo vamos a ver en el Apocalipsis 17:12 al 16 y en el 19:19. Y el texto finaliza diciendo, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El ganador de esta batalla es aparente, porque es el gran día de Dios, así lo dice el texto, porque establece su reino en la tierra. Por eso no es el gran día del hombre, no es el gran día de la bestia imperio, no es el gran día del dragón. Así pues, no es el diablo, ni su hijo de perdición, ni su falso profeta los que convocan esa batalla. En realidad es el mismo Dios del cielo. Y esto está claramente detallado por el profeta Joel en Joel 3 del 1 al 3, que dice así, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, fíjense lo que dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Miren, el lugar se conoce, no es que así se llame la batalla de Armagedón, no es la batalla de Armagedón, es la batalla en Armagedón. Así se le conoce al lugar en el cual se va a llevar a cabo. Puede llamarse también el valle de Josafat, el valle de Jezreel, la llanura de Har Megido, que significa Armagedón, ¿sí? Bueno. Continuamos. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de la descripción de la batalla que viene, hay una advertencia para los creyentes a que no sigan la corriente de este mundo, siguiendo al hombre y no a Dios. Por eso les alienta a que se preparen a la luz de la victoria asegurada de Jesús. Seguir al hombre y no a Dios es el principio de la apostasía, y se debe seguir esperando la venida del Señor, que será como ladrón en la noche, tal y como la palabra nos enseña en Mateo 24, 43 al 44. Mientras estemos en la tierra, mientras la iglesia no haya sido llevada, tenemos que seguir esperando. Dice, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Aquí les está hablando directamente a los judíos. Aquí ya no le está hablando a la iglesia. La iglesia para entonces ya se fue. Aquí hay una clara advertencia. Pablo a la iglesia nos dice así, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para este tiempo nosotros ya estamos en el cielo, la iglesia ya se fue. Sin embargo, es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta, ¿realmente amamos su venida? Digo amamos su venida porque seguimos en la tierra, el Señor todavía no viene. Porque nosotros necesitamos estar seguros que la pasión del Espíritu Santo arde en nosotros.
Los primeros cristianos vivían con ese anhelo y nosotros igual tenemos que dejar de ser cristianos de papel y amar más las cosas del reino y la venida de nuestro Rey que las cosas de la tierra. Sigue diciendo el texto, bienaventurado el que vela. Entendemos que los que no aman su venida y sus corazones están llenos de las cosas y afanes de esta vida, no van a ser sacados de este mundo cuando venga el Señor en las nubes, porque no están velando. Tenemos que estar velando nosotros. Y fíjense, en Lucas 21, 34 al 36, les vuelve a decir a los judíos, miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero este es un principio que también nos atañe a nosotros, que somos la iglesia. Mientras estemos aquí, tenemos que estar velando. Tenemos que estar orando en todo tiempo, porque lo que viene es terrible. Son cosas que jamás se han visto, nunca jamás en la historia. No hay antecedentes en la historia de lo que se va a venir. Entonces nosotros tenemos que estar listos para cuando, para que cuando el Señor venga, escuchemos su venida y nos podamos ir con Él, porque Él no va a poner los pies sobre la tierra. Él nos va a esperar y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Bueno, y sigue diciendo el texto, dice, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Guardar y ropa. Estas son ilustraciones de práctica y justicia espiritual. Aquí se nos da la justicia de Jesús como una ropa para que no andemos desnudos. Quien se cree cristiano, revestido de la justicia de Cristo, pero no tiene frutos de justicia representados en las buenas obras que se miden en vivir una vida agradable a Dios, siendo justos en todo momento y en todo lugar, en tener conocimiento de Él, y en que nuestras decisiones y acciones sean guiadas por el Espíritu Santo. ¿Tiene que ver mucho eso? Entonces la palabra se hace infructuosa y espiritualmente anda desnudo. Y cuando se dé cuenta que se ha quedado, y quienes sí velaban y guardaban sus ropas para no andar desnudos, han sido sacados de este mundo para recibir al Señor a las nubes, va a ser avergonzado. Por eso el Señor está amonestando aquí. Este es un principio que nosotros como cristianos debemos de tomar en cuenta. Debemos de guardarnos en todo momento, porque no sabemos. Y la venida del Señor ya está, pero a la puerta. Apocalipsis 16:16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por otro lado, lo que les espera a los que rechazan a Cristo es justamente el Armagedón, que sea o no un lugar geográfico, también es la destrucción total del resto del mundo enemigo de Cristo. A consecuencia de la gran apostasía que se manifestará en Israel, debido a que la multitud de judíos decidirán seguir a la bestia imperio antes que a su Dios y a su verdadero Mesías, todas las naciones vendrán a destruirlo, porque ese es el propósito del diablo. Pero la destrucción no llegará a su consumación, y el pueblo fiel al Señor no sufrirá mal alguno, porque el Señor va a salir a escena y a destruir los ejércitos de las naciones convocadas por el diablo. Ahora sí ya tenemos la séptima copa. Ya terminamos la sexta, esta es la séptima. Inmediatamente después de la sexta copa viene la séptima. Bueno, pues eso es obvio, pero me refiero a la rapidez con que llega. No sucedió así en el sexto sello y en la sexta trompeta, donde hubo un paréntesis antes del séptimo sello y la séptima trompeta respectivamente. Aquello fue pues debido a la misericordia y a la paciencia de Dios, pero ahora, en el tiempo de las copas de la ira, ya no hay tiempo para la paciencia. La justicia ya ha entrado en escena. No existe intervalo alguno entre la sexta y la séptima copa. Esta última sucede
y sucede trayendo y derramando el resto de las plagas que podemos ver en este pasaje. Todo parece indicar que el resultado de la sexta copa engrana con la séptima y el contexto es Armagedón y sus consecuencias. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo: hecho está. El hecho que la copa es derramada por el aire muestra juicio en contra del príncipe de la potestad del aire, de Efesios 2:2, así lo menciona, ¿verdad? Y sus aliados. Esto tiene un doble sentido. Tiene un sentido espiritual y es una confrontación directa con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos dice Efesios 6:12 en su parte C, pero también tiene un sentido natural. Y esto es probablemente una guerra nuclear. Satanás fue echado del tercer cielo, que es donde está Dios, pero también va a ser echado del segundo cielo, o sea, del cosmos. De Apocalipsis 12, 7 y 9, ahí dice, y será echado del primer cielo, o sea, la atmósfera terrestre, lo que nosotros vemos. Todas esas convulsiones de tipo espiritual siempre tienen una manifestación en lo natural. Y en este caso va a ser una guerra abierta a todo nivel, incluso guerra atómica. Hay que entender que el Armagedón no solo es una guerra en la que intervienen hombres, porque aquí lo más importante es que interviene Dios contra Satanás. En lo espiritual es una guerra invisible, pero más real y devastadora que la que acontecerá en el mundo físico, porque todo lo que ocurre en el aire, o sea, en lo espiritual, tiene consecuencias directas en la tierra, que es lo natural. Otro aspecto a tener en cuenta es que después de este evento el diablo será apresado y encerrado en el abismo por 1000 años. Eso lo vemos en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Puede ser que este juicio describa una guerra que produzca grandes nubes de radiación sobre la tierra, o sea, que el aire sea literalmente envenenado. Y el texto termina diciendo: y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Este anuncio que viene de la voz de Dios y sale del mismo trono nos habla que no habrá más demora. Al ser lanzado el contenido de la copa, se comunica desde el centro de la santidad de Dios el cumplimiento y consumación de su ira santa. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A los sellos le siguieron las trompetas. A las trompetas le siguieron las copas. Pero después de esto va a venir el juicio final del trono blanco, cuando el milenio termine. Y allí van a ser enjuiciados todos los que no se arrepintieron y que no están inscritos en el libro de la vida. De hecho, Dios finalmente va a reinar y lo hará a través de Cristo, porque hecho está. Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, no va a ser solamente un temblor, no va a ser un terremoto, va a haber una destrucción total. Y esta es la manifestación de la presencia directa de Dios. Este episodio nos hace recordar lo que ocurrió en el Sinaí cuando Israel estaba en el desierto. Lo vemos eso en Éxodo 19. Pero esta vez el cuadro va a ser más sobrecogedor, ya que va a ser a escala mundial, o sea, no va a ser local, no va a ser mundial.
En estos juicios finales, Dios hace temblar la tierra con un gran terremoto. Lo mismo promete en Hebreos 12:26, cuando dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Apocalipsis 16:19 dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz, o sea, la copa del vino del ardor de su ira. La gran ciudad, o sea, Jerusalén de Apocalipsis 11:8, será dividida en 3 partes. Zacarías 14:4 también nos relata lo que ocurrirá. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. No creo que debamos entender ese evento como de destrucción, sino como consecuencia de la venida en gloria de Cristo, porque el que pone los pies sobre el monte de los olivos es el Señor. Bueno, y dice el texto, y las ciudades de las naciones cayeron. Aquí la cosa cambia. Esas serán las ciudades importantes controladas por el régimen de la bestia imperio. Esas sí van a caer. Termina diciendo el texto, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz, o sea, la copa del vino del ardor de su ira. La caída de Babilonia, la gran ciudad, de Apocalipsis 17:5b, o sea, Babilonia la grande, es la capital donde reside el régimen de la bestia imperio, descrita más explícitamente en Apocalipsis 17 y 18. Va a tener un pago especial y se verá en el Apocalipsis 18. Aquí Dios le da el cáliz del vino del ardor de su ira, lo que tiene una connotación del más fuerte derramamiento de juicio divino. Apocalipsis 16:20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Actualmente sabemos que el nivel del mar está subiendo a causa del desprendimiento de enormes bloques de hielo de los casquetes polares, que según los científicos expertos en todo y buenos para nada, se debe al calentamiento del planeta. Y si sigue esta tendencia, las costas y las islas van a ser cubiertas por el mar. Y ya se puede percibir, pero todavía va a haber otros eventos. Porque dice que las potencias de los cielos van a ser conmovidas. El Señor Jesús ya lo profetizó en Lucas 21, del 25 al 27, donde dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. También puede ser a causa del terremoto que se producirá y que provocará la devastación. Y entonces puede hacerse realidad que lo que dice, que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Por ese efecto, en el sentido espiritual, no habrá ninguna posibilidad de que ningún enemigo de Dios escape, aunque se refugie en un lugar aislado, o sea, en una isla. Pensando que la arrogancia, la soberbia, o sea, como los montes, ¿verdad? Que estaban en alto, los podrán librar de la justa ira de Dios. Dice Apocalipsis 16:21, y con este terminamos, dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la ley mosaica, los pecadores que pecaban grave y conscientemente eran apedreados hasta morir. La mujer adúltera de Juan
8 del 1 al 11, iba a ser apedreada por una turba, pero esta vez va a ser Dios mismo quien apedreará a la humanidad impía. Y ahí no nada más va a haber judíos, no, va a haber hasta gentiles. Y lo hará con granizo. Dice que como del peso de un talento, y un talento más o menos era como de 45 kilos. Pero el hombre va a proferir depravación, no se va a arrepentir. Por eso dice, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Como vimos en Éxodo 9:24 contra Egipto, el granizo era una herramienta frecuente de juicio, pero también contra los de Canaán, de Josué 10:11, o contra el Israel de apóstata en Isaías 28:2, y contra Gog y Magog de Ezequiel 38:22. Los espero la próxima semana.